Muy buenas tardes, estamos en las oficinas de la CNC y nos encontramos aquí por parte del vocero republicano como parte de nuestra campaña de voto informado en Guanajuato, y esta vez entrevistaremos a María Elena Cano, candidata a diputada local por el Distrito 8 de Guanajuato. ¿Qué tal, María? A las órdenes. Además, permítame felicitarles, porque justamente es lo que se necesita. Más información para que la ciudadanía tenga un voto razonable. Claro que sí. Bueno, primero que nada, es muy importante para nosotros que usted nos cuente quién es María Elena Cano, qué ha hecho, cuál es su trayectoria, cuáles son sus intereses. Bueno, pues María Elena Cano, soy licenciada en Derecho, egresada de mi queridísima Universidad de Guanajuato. Soy una persona que ha transitado a través de la docencia en el sector educativo. He dado clases en el CEBETI 173, del cual soy fundadora. He sido directora del CETI 139 de Silao, Guanajuato, donde tuve unos resultados que me llenan de gran satisfacción. Soy una mujer priista, que me siento muy orgullosa de mi filiación priista. Estoy muy afiliada a sus principios, a la filosofía que lo alienta a buscar el poder, que es el poder servir, exactamente. Y he transitado en mi partido en varias carteras. He sido desde presidenta estatal del Congreso de Mujeres por el Cambio, he sido presidenta estatal del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, he estado en la Secretaría de Organización, he sido presidenta estatal del PRI, lo cual me enorgullece muchísimo. Y bueno, mi partido también me ha confiado diversas responsabilidades. He sido 2 veces diputada local, he estado en la 57 legislatura, de la cual me da muchísimo gusto que presidí la Comisión de Equidad y Género, por cierto, que hicimos posible, entre 3 mujeres que éramos diputadas, hicimos posible la creación de la Comisión de Equidad y Género, y también hicimos posible, con un gran compromiso y un gran pacto de la responsabilidad que sentíamos con las mujeres guanajuatenses, hicimos posible la primera ley de atención a la violencia intrafamiliar. Entre muchas cosas, también en la 61ª legislatura, que también mi partido me encomendó, tuve la oportunidad y el alto honor de presidir la Comisión de Educación, desde donde me da una gran satisfacción decir que logramos, primero, al interior de la comisión, un gran pacto donde se impuso la visión de Estado. Y lo digo de todos quienes integramos, mujeres y hombres, un hombre y 4 mujeres, hicimos un gran pacto con una gran visión de Estado para que en un gran consenso con la propia sociedad, con la propia ciudadanía, hicimos foros de consulta donde participaron maestros, maestras, estudiantes, padres de familia, y en casi 50 mesas de trabajo estuvimos sentados con la Secretaría de Educación, con los sindicatos sección 13 y 45, sindicatos del magisterio, padres de familia, y en un gran consenso logramos una ley de educación, una nueva ley de educación para el estado de Guanajuato. Una ley muy vanguardista, por cierto, que contiene sobre todo un gran acompañamiento al docente, reconociéndolo como la columna vertebral del proceso del aprendizaje. Entonces, después, pues mi partido también me confió acceder a la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Tengo una experiencia, tengo una trayectoria, vengo de padres y madre maestros, por cierto, son los que me transmitieron y de quienes heredé una profunda vocación para trabajar mucho en favor de la educación. Mi padre fue pionero de la educación, siempre en comunidades rurales, donde hacía mucha falta la gestión de escuelas, donde todavía no había. Yo misma nací en una comunidad precisamente por eso, y en donde a mí me transmitió mi papá, y de él heredé, y de mi madre también, un gran compromiso social, reconociendo la educación como un eficiente motor de la transformación de una sociedad.
Pues Marilena Cano en este momento estoy buscando nuevamente ir a la Cámara de Diputados local, tratando de representar nuevamente a las mujeres. Yo he abrazado la causa de la igualdad de género, soy pionera también en la lucha por las acciones afirmativas que debemos de recordar son medidas temporales para poner el piso parejo y que las mujeres podamos estar en la toma de decisiones. Y eso, bueno, ahora nos toca otra lucha, hemos avanzado mucho, pero ahora nos toca luchar porque desaparezcan esas acciones afirmativas, pero no que desaparezcan así porque sí, sino que desaparezcan porque ya no son necesarias, ¿sí? Porque ya hemos arribado a una cultura de igualdad donde hombres y mujeres nos veamos por nuestras cualidades, nuestras capacidades, ¿verdad? Y que ahora efectivamente ya no sean necesarias las acciones afirmativas, que efectivamente son penosas, porque dices, bueno, como la cuota famosa. Bueno, pues si no fuera por la cuota, tendríamos un grado de dificultad muy grande las mujeres para estar en la toma de decisiones. Entonces, mi compromiso es seguir trabajando muy fuerte para que arribemos a esa cultura donde nuestras diferencias entre los hombres y las mujeres no se traduzcan en jerarquía o en subordinación. Y que asumamos la corresponsabilidad tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en la familia también, donde todos nos sintamos parte importante del desarrollo económico, político y social. Esto es lo que estamos buscando en esta contienda electoral, que yo no lo tomo ni como una guerra ni como una batalla. Esto es una competencia donde candidatos y candidatas buscamos representar a la ciudadanía y haciendo propuestas y convenciendo conciencias. Me lleva también otro tema muy importante, que es el de los jóvenes. A través de la educación, que yo he sido docente y que estuve de directora en el CETI 139, reconozco a la adolescencia y a la juventud como ese gran empuje, como esa fortaleza, esa energía, esa creatividad que tienen y que hay que darle un gran acompañamiento, acercarle la cultura, el arte, el deporte, para que este joven eleve su aprecio a sí mismo, se sienta que sí le interesa a las instituciones, y eso hace que ellos puedan generar un proyecto de vida propio, para evitar también que por ahí se nos desvíen las tentaciones que hay, ¿no? Y bueno, este es uno de los temas también importantes. Hay que trabajar mucho con la niñez, mucho para que tengan también esa formación integral, que hagan ejercicio, que jueguen, que desarrollen sus cualidades y sus vocaciones artísticas, deportivas. Y eso es justamente lo que nos puede llevar a una recomposición del tejido social. Y con eso prevenir la inseguridad y todo eso que nos aqueja, ¿no? Bueno, usted ha tocado puntos muy importantes, y como lo es la equidad de género, en la que pues una mujer al llevar la lucha se presenta con muchos obstáculos. Entonces, y también lo que es educación, lo que es los niños y los jóvenes sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos que usted ha tenido que pasar por llevar esas banderas de causas que son muy polémicas hoy día? Que no debería de ser así, pero sin embargo siguen siendo de esa manera. ¿Cuáles son los retos que usted ha visto dentro de su partido, con otros partidos y en general dentro del gobierno? Fíjense que yo reconozco que en todos los partidos políticos las mujeres tenemos un alto grado de dificultad para hacernos paso. Sin embargo, mi partido contiene al interior de nuestros documentos básicos las cuotas. Allí están los documentos básicos. Allí hemos avanzado mucho dentro de nuestro partido. Tenemos un gran acompañamiento de la militancia de los compañeros varones, que han comprendido que no podemos avanzar quienes tenemos verdadera vocación democrática con ese rezago de cómo hemos sido vistas las mujeres. Yo creo que en mi partido hemos avanzado muchísimo en ese sentido, pero reconozco también que ha habido resistencia, como la ha habido en todos los partidos políticos. No ha sido fácil.
Cuando fui presidenta estatal del Congreso de Mujeres por el Cambio, a la hora que yo promovía mujeres candidatas, luego nos comentaban, los señores tienen una visión de que, pues es que no hay mujeres. Y digo, bueno, pues la mayoría de las mujeres promovemos el voto, la mayoría de las mujeres estamos en las casillas. Entonces, cuando platicas, cuando convences, por supuesto que los compañeros lo han entendido muy bien y han abrazado también la causa de la equidad con mucha responsabilidad. Pero yo veo todavía una sociedad en donde aún las mujeres no nos hemos asumido en esa igualdad. Aquí yo no veo la desigualdad como un asunto de malos y buenos, como malos y víctimas. Yo veo que es un fenómeno social multifactorial en donde contribuimos todos y todas para que se reproduzcan estereotipos que no nos dejan avanzar en forma definitiva. Y a eso es a lo que tenemos que apostarle. Lo podemos hacer a través de la educación, lo podemos hacer a través de un mayor acompañamiento en la familia. Yo desde la primera legislatura que fui diputada en la 57, propuse una reforma al Código Civil, que fue la de que el Estado se obliga a informar a las parejas que van a contraer matrimonio, a informar sobre sus derechos y obligaciones y sobre sus obligaciones ante los hijos y las hijas que decidan tener. Ha sido letra muerta de, lamentablemente, el Estado no ha asumido esa obligación, que vienen siendo como una especie de pláticas prematrimoniales, donde se asuma la pareja que cuáles son sus derechos y obligaciones, está muy distante de que se asuman como propiedad o como subordinación. Desde allí estaríamos empezando muy bien. Si asumen la pareja que los derechos y obligaciones los asumen en razón de la igualdad. Y si asumen también que la paternidad y la maternidad es una gran responsabilidad con los hijos y las hijas. Yo creo que si hacemos valer este artículo, avanzaríamos mucho más a prisa, porque desde ahí estaríamos ya generando una claridad de el respeto y la corresponsabilidad que se tiene en la pareja y también el compromiso que se tiene con los hijos y las hijas, que a veces más se hacen víctimas del estado de ánimo del papá y la mamá más que corregirlo. Yo creo que también sigue habiendo una gran presencia de discriminación en las mujeres y todavía encontramos la presencia de que en el ámbito laboral, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, haciendo el mismo trabajo que los hombres, ganan menos. Entonces, pues tenemos que trabajar mucho, tenemos que establecer condiciones para arribar a esa cultura y tenemos que trabajar desde la legislación, desde el gobierno, desde el ejecutivo, que yo aspiro a que el ejecutivo asuma su responsabilidad desde las oficialías de registro civil, de las oficinas de registro civil, para que le den vigencia y le den vida a este artículo que está ahí como letra muerta. Esto fue en 1999, llevamos 16 años desaprovechando esto y dejando de cumplir en primer lugar con una obligación, porque es una obligación por ley. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo veo en la campaña que llevo muchas mujeres trabajando, muchas mujeres participando, yendo a escucharnos. Veo mayoritariamente mujeres con sus niños, por supuesto, las mujeres participan con sus hijos. Luego dicen peyorativamente, no, pues es que había puras mujeres y niños. Bueno, por supuesto, si son mujeres, van con sus hijos, ¿verdad? Sí. Y no se puede señalar peyorativamente que sean puras mujeres. Es que hay un gran interés de las mujeres en participar. Y eso nos lleva a dar un mayor apoyo a las mujeres, convencida de que si apoyas a una mujer, estás apoyando a la familia. Y hay que apoyar la economía familiar a través de las mujeres, con más énfasis. Apoyos de proyectos productivos, apoyos en esa posibilidad, en ese potencial que representa la mujer.
Entonces yo estoy convencida de que tendremos que dar más apoyo a la mujer en el desarrollo social. Sí. Y eso se hace a través del presupuesto también, ¿no? Entonces, por ahí queremos seguir trabajando y por supuesto siempre escuchándolas, siempre escuchando a las mujeres. Ellas tienen propuestas y yo siempre las incorporo a un proyecto de trabajo cuando he tenido la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados. Sí, claro, es que el sector de las mujeres es un sector muy importante socialmente que, como usted bien lo ha dicho, conlleva cambios dentro de la familia, y los cambios dentro de la familia llevan a muchísimos cambios como lo es la educación, las relaciones entre las personas, todo eso. Pero cambiando un poquito de tema, ¿cuál es la propuesta que usted tiene en cuanto a seguridad para Guanajuato? Porque es algo que se ha visto repetidamente, que la gente ya no les interesa de repente otras cosas como salud o empleo. Ya te dicen, con que me garanticen que yo salgo a la calle y regreso a mi casa, con eso estoy bien. Yo veo el problema de la seguridad y su solución en dos vías. La primera es la reacción, ahorita, ¿cómo resolvemos lo que está pasando? Yo creo que ahí tenemos que apostarle muchísimo a profesionalizar los cuerpos policíacos, ¿sí? Y también aquí hay algo muy importante. Yo creo que los exámenes de confianza que se están haciendo, que son respetables, también cuando alguien no acredita un examen, yo creo que no hay que correrlo, hay que reubicarlo, para que esta persona no forme parte de las filas del desempleo y también luego forme parte de las filas de la delincuencia también. Entonces, yo creo que allí hay que cuidar mucho la profesionalización, la capacitación a los cuerpos policíacos. Miren, la capacitación conlleva una gran agudeza, generar una gran agudeza. Un cuerpo policíaco bien capacitado, bien profesionalizado, tienen una agudeza tremenda que con solo ver, saben por dónde caminan las personas, la delincuencia, la organizada y la no organizada. A la vista los conocen, a la vista lo saben, porque se les desarrolla esa agudeza. Entonces yo creo que hay que apostarle mucho a la capacitación, a la profesionalización, a que tengan un buen ingreso, asegurarse de que las familias del cuerpo policíaco, sus hijos estén estudiando, asegurarles un piso a su familia para que no haya la angustia de que no tienen ni siquiera para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces hay que asegurarnos que la familia esté bien. Eso es una parte solamente, pero yo le apuesto mucho a la prevención. Y la prevención es todo lo que estamos hablando. La prevención es erradicar la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, fíjense ustedes, está reconocida como una parte también importante de la generación de la violencia en la calle. Si esa es la formación que se están viviendo, eso es lo que vamos a llevar a la sociedad. Entonces es importantísimo atender a la violencia intrafamiliar como una parte fundamental de prevención, no solamente para que las familias sean más estables y sean más seguras la niñez en su casa, sino que también para que no estemos desde ahí generando personas violentas que van a llevar la violencia a la calle. Yo creo que eso también es un renglón importante, lo han reconocido penalistas, lo han reconocido psicólogos del crimen, de que tenemos que atender mucho más la violencia intrafamiliar, al interior de las familias. Y no viendo como el agresor y la víctima, sino cómo podemos revertir esa conducta para que veamos que es más amigable vivir en armonía en una familia. Y también dentro de la prevención está eso. Tenemos que darles más espacios para practicar deporte a la niñez y a la juventud, más arte, más cultura, para que la juventud no se distraiga en tentaciones que ni son sanos para ellos, ni es sano para la sociedad. Esa es parte de la recomposición del tejido social. La generación de empleo me parece que debe de estar más reforzada en la parte de los proyectos para atender al joven emprendedor, a las mujeres, y eso también al generar el autoempleo
también vamos a mejorar las economías familiares y eso también va a impactar la recomposición del tejido social. Tenemos que diseñar una ciudad, un municipio, desde una visión muy integral. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? ¿Cómo se pueden reducir las zonas de riesgo? Que esto tiene que ver hasta con el alumbrado, con la recolección de basura. Cuando no tenemos basura, el ciudadano se siente mejor y se siente con una gran voluntad de colaborar. Y aquí de eso somos todos responsables, ¿eh? No nada más es la administración municipal. El ciudadano también tenemos que ser más responsables de no tirar basura. ¿Sí? La basura que hay en la calle la tiramos los ciudadanos. ¿Sí? Entonces necesitamos dejar de tirar basura, debemos de sentir un gran orgullo de mantener nuestra ciudad limpia. Yo creo que hay muchas acciones, pero debe de ser una serie de políticas integrales, transversales, que va desde la educación, que va desde la práctica del deporte, el arte, la cultura, y yo insisto, tenemos que brindarles espacios a la niñez para que tengan más esparcimiento, para que jueguen, para que esta niñez crezca más sana, dice muy claro, mente sana en cuerpo sano. Entonces hay que darle más ejercicio, hay que darle más deporte a los jóvenes, hay que darle más deporte a la niñez para que no se nos distraigan cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud. Entonces yo creo que en la prevención tenemos mucho que hacer. Esto es a mediano y largo plazo. A corto plazo hay que insistir en los cuerpos policíacos muy capacitados, muy profesionalizados. Claro. Me parece muy interesante la propuesta que hace de políticas transversales. Totalmente. Es todo. algo que hace falta, que realmente no se esté pensando solo en un problema que ya está, sino cómo prevenirlo, cómo ataca otros problemas, hacer como toda una red de soluciones, en lugar de estarnos preocupando por encontrar, a ver qué problema hay, a ver cómo lo soluciono, sino que sí sea como más integral esto. Entonces también hablaba de garantizar la educación. Entonces, en este sentido es muy importante conocer qué propuestas tiene, qué cambios ve en Guanajuato, qué es lo que usted alcanza a percibir que nos está faltando en la educación. Bueno, yo creo que aquí el problema es, nosotros, como repito, hicimos una nueva ley de educación para el estado de Guanajuato, muy consensada, incluso con la Secretaría de Educación. Lo que nosotros logramos establecer ahí como disposiciones normativas son viables, un mayor acompañamiento al docente para que éste no se distraiga de su principal tarea. Miren ustedes, los docentes en Guanajuato, lo digo porque conozco el caso, en ellos recae una gran cantidad de actividades extraescolares, extracurriculares, ¿sí? Entonces, por atender esas actividades, los distraemos mucho de su actividad docente. Entonces yo creo que tendremos que fortalecer el acompañamiento al docente. Tendremos que, bueno, miren, hay una disposición que nosotros logramos muy consensada, que es muy viable, donde los grupos no sean mayores de 35 alumnos y alumnas. ¿Por qué lo digo? El maestro y la maestra deben de tener mejores condiciones para tener su desempeño. No es posible que sigan trabajando con grupos de 45, 50 y en unos espacios reducidos. Miren, eso tiene mucho que ver con el desempeño del docente y de la maestra. No se puede, hasta en el pase de lista, pues me alcanzan a pasar lista cuando ya tienen que entrar en materia. De verdad eso es muy importante, de que lo ideal es que fueran 20, 25, pero bueno, fue un consenso y dijimos, bueno, 35. No se ha avanzado absolutamente nada en eso. Y incluso cuando eso se establece en ley, se hizo considerando situaciones económicas, presupuestarias. Y hasta donde sé, ¿verdad? No se ha implementado. Eso nos llevaría a tener una educación de excelencia, una educación más atendible, el maestro y la maestra más cómodamente poder atender con mayor eficiencia al estudiante, al alumno y a la alumna. Otra de las cosas también que pusimos en la ley
fue justamente la insistencia de abundar en valores, cívicos, de abundar en educación física. Y bueno, se tiene que incrementar el presupuesto de educación. Y cuando se construya una escuela, se construya con la visión integral, donde tengan la niñez, donde hacer ejercicio, donde realizar sus tareas, donde desarrollar sus cualidades y su afición y su potencial artístico y cultural. Entonces, así es en donde tenemos que profundizar más en esta situación de la educación. Y por supuesto, miren, es un asunto de planeación también, porque como se está diferenciando, está cambiando el perfil de la edad de la educación. Ahora hay algunas primarias en algunas zonas donde se está reduciendo el número de alumnos, está incrementándose a nivel bachillerato, en medio superior. Lo que se tiene que hacer es un replanteamiento, también una previsión, para que efectivamente, ahora, luego cuando están grupos que se están disminuyendo por la deserción escolar, lo que hacen es fusionarlos y quedan grupos numerosísimos. Ahí es donde se puede aprovechar justamente implementar la ley, ¿no? Entonces yo creo que hay que mandar, no solamente es un asunto de presupuesto, no todo se arregla con dinero, se arregla con una buena planeación, con una extraordinaria previsión, ¿sí? Sí. Y entonces yo creo que ahí hay que poner el acento, hay que incrementar la oferta de becas para que ningún niño, ninguna niña se quede sin estudiar, ningún joven, ninguna joven, por supuesto, se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Hay que facilitar el transporte en las zonas rurales, ¿eh? Fíjense que yo creo que hay que implementar algún programa de dotación de bicicletas. La gente anda mucho en bicicleta en el campo y qué bueno, porque es un extraordinario ejercicio, pero luego tienen que caminar un poco, aunque se ha llevado la educación básica a todas las comunidades casi, pero ahora cuando van al videobachillerato, cuando van a la telesecundaria, ya hay que transitar un poquito. Entonces hay que pensar en cómo tenemos que apoyar y facilitar el transporte a los estudiantes, a las estudiantes en las comunidades rurales, ¿eh? Eso es importantísimo y básico. Entonces yo creo que podemos hacer mucho en materia de educación para fortalecerla, para acompañar más al docente y para que tengamos el rezago educativo sigue sin disminuirse en Guanajuato. Fíjense que cuando fui diputada la primera vez, en la 57 legislatura, se generó un impuesto que en ese momento, lo debo de decir con toda honestidad, yo no estaba de acuerdo, en el famoso impuesto de la nómina. Y decían que era dirigido al rezago educativo. Cuando fui diputada la vez anterior, resulta que ese 2% ya no tenía ese destino. Y el rezago educativo seguía en la legislatura anterior sin abatirse. Y el destino del 2%, que el origen fue para el rezago educativo, cambió de destino. ¿Sí? Entonces, y seguimos sin abatir el rezago educativo, que es un asunto muy grave. Pues yo, la verdad, quisiera regresar a la Cámara de Diputados para reubicar ese 2%, ese impuesto a la nómina, y que verdaderamente hagamos algo por el rezago educativo. No podemos continuar con esta situación que deja mucho que desear aquí en Guanajuato, ¿no? Entonces, pues eso también hay que atenderlo con mucha responsabilidad. Me da mucho gusto escuchar su respuesta y ver que ahí se alcanza a notar claramente que ya hay propuestas en las que usted está pensando ya. Entonces creo que es muy importante eso, que ya esté pensando en cómo resolver este problema de la educación y cuáles son los desafíos que se ha tenido a través del tiempo, en lo que usted menciona, en las reformas que no se han hecho como deben de ser, que ni siquiera se están respetando. Entonces creo que es un punto muy importante saber reconocer qué es lo que no se está haciendo, que se debería de estar haciendo. Entonces, pasando a otro punto muy importante es, ¿qué piensa hacer o qué ofrece María Elena Cano en cuanto al tema de salud? El tema de salud. Miren, el tema de salud juega la misma atención que el de seguridad. Hay que actuar, a mí, lo digo con toda honestidad, no me alegra mucho
cuando se abre un hospital. Me alegra porque sí se necesita, pero me refleja que nos enfermamos mucho. Y ahí es a donde tenemos que poner un gran énfasis. Tenemos que invertir más en la prevención a la salud. Tenemos que prevenir más a que no nos enfermemos. Tenemos que generar una cultura de salud, de que nos mantengamos saludables. Sale más caro curar que prevenir. No va a haber hospitales, ni va a haber laboratorios, ni nada que no sean suficientes si no le tenemos esta vocación de enfermarnos tanto. Y esto, ahí es en donde yo quisiera poner un énfasis muy importante. Por supuesto que sigan construyendo esos hospitales si los necesitamos, ¿no? Por supuesto que sigamos incrementando la oferta de salud, que no ha sido suficiente también. Pero yo sí quisiera que le apostemos más a la prevención, de manera sustantiva. Y esto volvemos a verlo. Todo hay que articularse, nada puede andar por su lado. No puede haber educación pensando en un proyecto educativo sin pensar en la salud. No podemos pensar en la salud de manera aislada sin pensar en la educación. Todo esto tiene que hacerse transversal, de manera articulada, de manera integral. Entonces, yo le apuesto a una gran política de prevención a la salud. Y eso empieza también en la alimentación, eso empieza también en el deporte, volvemos a ver. Esto empieza también en el ejercicio que hagamos. El deporte nos hace más sanos, el ejercicio nos hace a todos más sanos. Y si tenemos una educación de una gran conciencia de que lo que hagamos con nuestro cuerpo es lo que podemos nosotros mantenernos sano o no, pues yo creo que también eso tiene mucha importancia. Yo le apuesto a la prevención y yo creo que ahí tendremos que dar una gran atención a la prevención de la salud. Campañas eficientes que lleguen a la gente, una educación orientada a cuidar nuestra salud desde la niñez, una gran atención a la salud, al docente y a la docente, ¿sí? No olvidemos que el maestro tiene una de las tareas de mayor trascendencia y hay que procurar que el maestro se mantenga sano, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, la maestra y el maestro entran en un asunto de estrés muy fuerte. Está comprobado que la docencia, en las condiciones en las que están trabajando, lo lleva a un estrés muy fuerte, un estrés que a la vez lo lleva a contraer otras enfermedades, ¿sí? Otras enfermedades. Es que hay que atender al maestro y a la maestra en su salud, para que no entre en ese estrés, para que no entre en otras enfermedades. Es muy importante esto. Miren, la gente de la tercera edad, que es el adulto y la adulta mayor, que también para mí es un tema muy importante, que hay que abordarlo con muchísima responsabilidad. Las trabajadoras y los trabajadores que llegan a la edad de la jubilación por cumplimiento de los años de servicio o por edad, pues llegan a la jubilación así y llegan con miedo, con incertidumbre. Luego no se quieren jubilar porque dicen, ¿yo ahora qué voy a hacer? Luego sienten como una pérdida de la autoestima, luego una serie de cosas. Entonces, está comprobado, y en otros países, cuando se van acercando a ser candidatos a la jubilación, 3 años antes, en el sector público y privado, les están ofreciendo una atención que los prepara para la edad para jubilarse. Aquí no estamos haciendo nada. Y lo que está provocando es que al jubilarse entran en depresión, entran en una situación que los lleva a contraer enfermedades. Entonces tenemos que entrar a la edad adulta, el adulto y la adulta mayor, en las mejores condiciones, donde entendamos y asumamos que es entrar en plenitud, porque es la edad en donde se lleva la sabiduría de las experiencias, la sabiduría del camino andado, la serenidad de estar más allá de las pasiones y las debilidades de las que somos objetos, estar más allá, ahora sí como dicen por ahí coloquialmente, del bien y del mal. Y entonces hay una postura muy objetiva. Entonces, en lugar de disfrutar esa sabiduría, esa experiencia que se puede compartir todavía, que es valiosísima, que se aporte a la sociedad, entonces llega de una manera
en depresión, se llega como si ya fueran un estorbo, se llegan a unas condiciones pues realmente que nos ponen en evidencia una sociedad que no atiende al adulto y a la adulta mayor. Es una sociedad en decadencia, ¿eh? Entonces tenemos que atender este tema, no solamente también en la reacción de qué hacemos ahorita. ¿Y qué hacemos ahorita? Un ejemplo. Cuando una mujer y un hombre trabajan en su casa, tienen a dónde llevar al niño, a la bebé o al bebé, a una guardería. Que si no está plenamente satisfecho este servicio, esta necesidad, sí está muy atendido. Pero si tiene un adulto mayor o una adulta mayor en su casa, no tienen a dónde llevarlo. A un lugar donde los atiendan, donde haya recreación, donde haya esa atención que se debe de tener. Entonces, esta es una parte que ya tenemos ahorita que atender. Pero yo también creo que este tema se debe de abordar para ver cómo llegamos a esa edad. Prepararnos para que sepamos que llegar a esa edad es llegar en plenitud, con sabiduría, que nos da la experiencia. Por eso creo que es un tema que se debe de abordar con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. No solamente para el gran respeto a su integridad y a su dignidad, sino también para que también arribemos a esa edad más sanos, más sanos. Sí. ¿Sí? Ahí también es el tema de la salud. Por eso le digo que ningún tema, María, se debe de abordar de manera aislada. Todo se debe de entretejer, todo se debe de articular, todo debe de ser transversal. Si hablas de seguridad, tienes que hablar de educación, tienes que hablar de cultura, tienes que hablar de arte, tienes que hablar de deporte. Si hablas de salud, tienes que hablar de educación, tienes que hablar de deporte, tienes que hablar de todos los temas que dan integralidad al desarrollo de los seres humanos. Sí, así es. Sí, pues otra de las preguntas que teníamos preparadas, pero yo creo que ya está más o menos contestada, es ¿cuál es la apuesta por Guanajuato? O sea, ya hemos tocado factores específicos como la educación, la seguridad, la salud y los adultos mayores que lo acaba de comentar, pero ¿cuál es el gran desafío? El problema que usted ve en Guanajuato que dice ya es de atacarlo, ya se tiene que trabajar sobre esto. Yo creo que el campo tiene que ser atendido con mayor consistencia. Yo creo que desde el gobierno del Estado debe haber políticas públicas de mucha atención al campo guanajuatense, porque la soberanía alimentaria tiene que pasar por un campo más y mejor productivo. Esto nos va a llevar a que nos beneficiemos todos, yo digo categóricamente, si al campo le va bien, a todos nos va bien, porque van a llegar los alimentos a mejor precio a la mesa de las familias guanajuatenses. Tenemos que darle un apoyo muy consistente al campo, que sea más y mejor productivo. Tenemos que, una apuesta muy grande que yo hago es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Miren, para nadie es ajeno que hay una gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, en los políticos y las políticas. Tenemos que fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y con ello fortalecer las instituciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Fortaleciendo el Estado de Derecho. ¿A partir de qué? Hay una máxima, que es el principio de legalidad, que dice, el ciudadano, el gobernado, puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. El gobernante solo puede hacer lo que la ley le permite. Ahí es a donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar más en cuáles son los mecanismos de control del ejercicio del poder. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, no solamente tenemos que alejarnos a años luz de la demagogia, sino también tenemos que presentarle a la sociedad instrumentos que regulan el ejercicio del poder, más eficientes. Para nadie es ajeno que la sociedad piensa que hay una gran impunidad entre los servidores públicos, con razón o sin razón. No me toca a mí decirlo, pero la sociedad, ahí está la desconfianza. Tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad, mostrando que estamos legislando y generando instrumentos de mayor control al ejercicio del poder. Transparencia y rendición de cuentas más eficientes y más eficaces.
tenemos que darle mayor autonomía a los tribunales que imparten justicia, a los órganos, a las dependencias que les toca evaluar, a los propios funcionarios, evaluar y sancionar. Miren, no pueden seguir saliendo del brazo del Ejecutivo, porque eso genera desconfianza. Ay, bueno, qué chiste, ¿verdad? Pues entre ellos mismos se evalúan, entre ellos mismos se sancionan. Tenemos que sacar también del brazo del Ejecutivo el Tribunal Contencioso Administrativo. Ya la evaluación y la sanción para los funcionarios en donde se detecta que hay excesos del ejercicio del poder o abusos del ejercicio del poder o desviaciones en un momento dado o desatinos que le cuestan al pueblo, desatinos donde se toman decisiones, donde se pone en riesgo el erario público. Todo eso tiene que ser evaluado y sancionado y atendido por órganos donde haya una mayor independencia y que no dependan totalmente del Ejecutivo. Tenemos que buscar una mayor independencia y una mayor autonomía en el Poder Judicial. La legislatura anterior lo puse sobre la mesa y en esta ocasión, si la ciudadanía me lo permite, habré de insistir. Una mayor autonomía al Poder Judicial. En el Poder Judicial hemos transitado en la historia donde el Ejecutivo nombraba a los magistrados. Después transitamos donde el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba. Ahora hemos avanzado donde el Poder Judicial también propone. Yo creo que tenemos que ir a donde solamente haya procesos muy transparentes, muy públicos, en donde se genere precisamente desde el Poder Judicial la configuración del propio Poder Judicial. Tenemos que volverlo a plantear, tenemos que convencer, porque eso le da mayor consistencia a la confianza que puede tener la ciudadanía en sus gobernantes. Yo propuse en la legislatura anterior el juicio político, que no fue aprobado. El juicio político, que es el instrumento a través del cual se sanciona, cuando no, se sanciona de manera política, contundente, a quien hace mal uso del ejercicio del poder. No se aprobó. Ahorita, nuevamente, el diputado Adrián Camacho, priista, nuevamente lo puso sobre la mesa, va transitando. Tengo confianza en que ahora sí se apruebe. Si no se aprueba, insistiré en la próxima legislatura si la ciudadanía me brinda su confianza. Bueno, y ya para terminar, ya que acaba de mencionar la labor de uno de sus compañeros priistas, ¿qué es lo que su partido tiene que ofrecerle a la ciudadanía guanajuatense que otro partido no tiene, que otro partido no ha propuesto, en lo que otro partido no ha volteado a ver? ¿Qué es lo que el PRI nos ofrece? Bueno, además de todo lo que les he dicho, el Partido Revolucionario Institucional tiene una vocación desde su historia, desde su configuración, desde su filosofía, el fortalecimiento a la educación pública. La educación pública ha sido una bandera muy sustantiva del Partido Revolucionario Institucional. Es el único partido que tiene en el seno de su propia estructura orgánica la Secretaría de Atención a las personas con discapacidad y adultos y adultas mayores. Nosotros estamos atendiendo ese tema con mucha puntualidad y desde el interior de nuestras estructuras. También el Partido Revolucionario Institucional, con su gran máxima de la justicia social, sabe que la justicia social debe de pasar por el fortalecimiento a nuestra democracia. Y la democracia se fortalece con una plena participación de las mujeres en la toma de decisiones. Eso lo ofrece mi Partido Revolucionario Institucional. El PRI le apuesta a la legalidad, al fortalecimiento al Estado de Derecho. El PRI le apuesta a la justicia social, insisto, que es fortalecer la salud desde la vista preventiva, fortalecer la educación de manera integral, fortalecer que arribemos a una cultura de igualdad entre los hombres y las mujeres. Es un partido que tiene una profunda vocación por respetar la libertad que es justamente
desde el punto de vista de que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás, con ese profundo respeto a la libertad de los demás. Le apuesta a la igualdad, le apuesta, por supuesto, a los adultos mayores y le apuesta al campo. Fue precisamente la Confederación Nacional Campesina quien se sentó en la mesa con el Ejecutivo Federal para generar esta institución de desarrollo del campo, esta institución financiera en donde sustituye una financiera rural que no solamente ponían en riesgo el patrimonio personal del campesino, que ponía como garantía su propio patrimonio, sino que prestaba a intereses verdaderamente de características de agio. Ahora esta financiera que apenas está implementándose y que está despegando, en primer lugar presta el 8% a los hombres y el 7.5% a las mujeres, y una cosa muy importante, no ocupa como garantía el patrimonio de los campesinos. Entonces esta financiera es una verdadera financiera de apoyo a los campesinos, porque es una gran vocación que tenemos en el Partido Revolucionario Institucional de apoyar al campo, y es el que le apuesta a la soberanía alimentaria. Entonces, yo respeto a todos los partidos políticos, yo tengo la certeza de que todos los partidos políticos al interior de sus documentos básicos salvaguardan y le apuestan a valores muy importantes, que a ellos les tocará poner sobre la mesa. A mí me toca poner sobre la mesa los valores que alientan al Partido Revolucionario Institucional a estas competencias electorales, para que en el ejercicio del poder servir sean precisamente para darle mucha consistencia a la justicia social, mucho fortalecimiento a la democracia y seguir apostándole a los que menos tienen. Bueno, pues ha sido una entrevista que nos deja reflexionando muchísimas cosas, pensando en las propuestas que usted tiene, y sinceramente a nombre de todo el equipo de Vocero Republicano le agradecemos mucho la invitación que nos hizo su equipo para venir a realizar esta entrevista, y creo que hace falta eso, que se interesen en que la gente conozca quiénes son, cuáles son sus propuestas, y creo que usted lo ha expresado muy bien a lo largo de toda la entrevista. Entonces no me queda más que agradecerle su tiempo y su disposición. María, ¿me permite solamente, aprovechando este extraordinario medio, invitar a toda la ciudadanía a votar? Sí, claro. A toda la ciudadanía que no se queden sin votar, no se desanimen. Tal vez necesitemos que estén más cerca de la función del ejercicio del poder, y que sí sean críticos, que sean demandantes, que bueno, bienvenidos, pero también participen en este ejercicio democrático, hagan valer su voto. Yo les digo, un voto razonado, un voto donde ustedes elijan en quien se sientan mejor representados, en este caso en la Cámara de Diputados local. Ustedes eligen, yo les invito a que voten por mí, que voten PRI. Bueno, entonces que ganen la mejor opción para Guanajuato, y damos por concluida la entrevista. Muchas gracias.